La literatura narrativa relacionada con Sierra Nevada está vinculada prácticamente toda ella desde los orígenes al tema morisco. Desde que Francisco Martínez de la Rosa escribiera en los años 30 del siglo XIX sus novelas Isabel de Solís o Aben Humeya, esta tradición va a ir siendo retomada periódicamente por los escritores granadinos, como ocurre, por ejemplo, con Manuel Fernández y González, con su larguísima novela Los Monfíes de la Alpujarra, o va a ocurrir inmediatamente después con Pedro Antonio Alarcón, con su narración de su excursión a la Alpujarra realizada en el año 1872, o va a ocurrir, por ejemplo, con el paisano de Alarcón, el acitano Torcuato Tárraco y Mateos, que publica en 1878 a 12.000 pies de altura un tema a caballo entre la leyenda precisamente y la narración histórica relacionada con el mundo morisco. El mismo Emilio Castelar, presidente de la Primera República Española, se dejó influir también por esta cuestión con una novela titulada El suspiro del moro, que publica ya en 1888. El tránsito del siglo XIX al siglo XX está dominado por lo que podríamos decir la generación influida por Ángel Ganivet. Desde luego, entre Nicolás María López, Diego Marín, Elías Pelayo, destaca fundamentalmente la figura de Fidel Fernández, autor en 1931 de uno de los libros más importantes que se han escrito nunca sobre Sierra Nevada, que se titula precisamente así, Sierra Nevada. En los años 50 y 60, creo que de la literatura relacionada con la montaña de Granada, probablemente lo más destacado sea el libro de Gerald Brennan, Al sur de Granada, escrito y publicado en el año 1957, y sobre todo destacaría el apócrifo de la Alpujarra Alta de Francisco Izquierdo, que obtuvo por unas horas el Premio Nacional de Literatura, aunque le fue retirado esa misma noche. Entre la literatura narrativa producida durante las últimas décadas hay una combinación entre el tema montañero, se nota una combinación entre el tema montañero y el tema morisco. El tema morisco está, por ejemplo, presente en la narración de Justo Navarro, El país perdido, pero también se halla presente, por ejemplo, en La hermandad de la nieve, de José Vicente Pascual, o en la novela Mulhacén, de Gabriel Pozo, o en algunas otras, como por ejemplo la parábola de Juana la Reina, de Genaro Talens. Son todas ellas obras de un interés específico y particularmente para nosotros porque están vinculadas al tema montañero y al tema alpujarreño. Pero la literatura relacionada con Sierra Nevada sigue produciendo ejemplos formidables en los últimos años, como es el caso del autor británico Chris Stuart, residente en la Alpujarra, autor ya de 3 libros en donde narra su experiencia en este rincón misterioso de la geografía española, o el último caso, el de un joven escritor, Fran Ortiz, que ha dado a la luz un formidable libro titulado Viaje al interior, que es mucho más una experiencia personal, reflexiva e introspectiva que una pura narración de un libro de montaña.